Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Hola amigos, buenos días, amigos de Radio Lab Chile, nuevamente en un programa Emprende Legalmente, patrocinado por Laura Lex. El día de hoy queremos darle la bienvenida a todos los que se han contactado y también queremos invitarlos a que compartan este programa en las redes sociales a través de @radiolabchile.cl y @laborallex. Ante todo, recordar que seguimos, como siempre, con la actitud emprendedora, apoyando a muchos emprendedores y personas que requieren que el derecho se acerque a ellos y también puedan compartir, puedan hacer preguntas y puedan interactuar en este programa. Es por ello que invitamos a todos nuestros auditores a que puedan compartir y puedan participar de este programa. Ahora les quiero presentar nuevamente a un tremendo invitado, Abel Sepúlveda González, abogado experto latinoamericano en Derecho del Trabajo y experto en litigación laboral. Mucho gusto, Abel. ¿Cómo estás? Muy buen día, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en una jornada de bastante frío. Sí. Bueno, gracias por estar nuevamente. Nosotros estuvimos en el mes de mayo hablando del derecho laboral a los empleados públicos y hoy día queremos conversar, queremos discutir, analizar la ley 21.220, que es la ley del teletrabajo y trabajo a distancia y todos sus efectos para que puedan ser conocidos por todos, puedan interactuar y a la vez podamos sacar análisis de esta ley nueva. Abel, conversando, bueno, ¿qué nos puede hablar de introducción de la ley 21.220? Bueno, cuando hablamos de teletrabajo, la verdad que hablamos de una institución que efectivamente estaba en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código del Trabajo, la verdad, bastante tímida. La verdad Claro. que se había regulado a partir del año 2001, cuando se reguló efectivamente la limitación a la jornada ordinaria de trabajo, como específicamente una de las causales en la cual no procede aplicar la jornada o el límite de las 45 horas semanales. Y eso ya el 2001, que efectivamente cuando se introdujo esa reforma al estatuto laboral propiamente tal. Sin perjuicio de ello, la cátedra venía hablando del teletrabajo hace bastante tiempo. Se le denominaba también como una parte o una forma de contratación laboral atípica, ¿cierto? Sí. Como parte también de este nuevo derecho del trabajo, como nuevas instituciones que de alguna forma se van introduciendo en la relación laboral con el desarrollo de las nuevas tecnologías también y el avance de los medios de comunicación. Bueno, este tema, el debate del teletrabajo, la verdad que estaba en la cátedra, estaba también en la inquietud también de nuestros legisladores, pero bueno, precisamente a partir de la contingencia de salud que estamos viviendo a nivel país, efectivamente este debate de alguna forma aceleró su desarrollo y bueno, finalmente se concretó con esta ley de teletrabajo. Igual yo creo más adelante podremos hablar un poco también de las críticas que tendría la misma norma, claro. Pero sin perjuicio de ello, yo creo que de alguna forma viene a zanjar en nuestro Código del Trabajo, en nuestro estatuto laboral propiamente tal, esta institución que, como dije precedentemente, estaba ya regulada de una forma muy tímida. Claro. Ya es importante de alguna forma como el legislador de alguna manera u otra regula esta institución a partir de esta contingencia que estamos viviendo y efectivamente lo diferencia el teletrabajo directamente de lo que es el trabajo a distancia, haciendo especial mención que efectivamente cuando hablamos de teletrabajo no solamente estamos hablando de un trabajo a distancia, sino que efectivamente estamos hablando de la utilización, ¿cierto?, de los medios de tecnología, de comunicación, ¿cierto?, de telecomunicación propiamente tal, y que obviamente también se utilizan para realizar el trabajo propiamente tal o para rendir también determinado el producto del trabajo. Correcto. Importante que
es precisar, sí, que cuando hablamos de teletrabajo, no solamente hablamos de un trabajo a distancia y también la utilización de estas técnicas de la tecnología o medios de telecomunicación, sino que además yo creo que, y a mi juicio, es trascendental para poder definir y estar en presencia del teletrabajo propiamente tal, el tema de que se produce un cambio organizacional, o sea, hay un elemento organizacional en el desarrollo de la relación de trabajo, en el sentido que cambia la forma habitual que de alguna forma se presta el servicio, no solamente en la organización propiamente tal de la misma función, sino que además en la forma como éste se desarrolla. ¿Ya? O sea, hay un cambio organizacional en la forma tradicional de prestar el servicio. Yo creo que es un elemento bastante trascendente porque para cuando hablemos más adelante de poder distinguir si este teletrabajo realmente está sujeto a una jornada de trabajo propiamente tal o está excluido propiamente tal de una jornada de trabajo. Así que ese elemento organizacional es bastante relevante tenerlo en consideración. Sí. Abel, junto con eso y en el análisis que vamos a hacer, efectivamente el subsecretario del Trabajo actual, el subsecretario Arap, entregó a lo menos 3 características o ventajas de esta ley, y obviamente te las voy a repetir para que saber tu opinión. Señaló que esta ley, la 21.220, es una ley moderna, puesto que se realiza a través de medios tecnológicos, y Chile, dentro de Latinoamérica, es uno de los primeros países que viene a regular este método de trabajo junto con Costa Rica. También señaló que la gran ventaja es que permitía el ahorro de traslado de los trabajadores desde sus lugares de residencia a sus lugares de trabajo. Y finalmente, que algo importante destacar, que es el acceso a personas con discapacidad o con dificultades de desplazamiento, que a través, digamos, de esta ley del teletrabajo pueden incorporarse con mayor facilidad que con lo, digamos, diferente como lo era anterior a esta ley. ¿Qué piensas tú de estas ventajas que alude el subsecretario? A ver, yo creo que respecto a esas ventajas propiamente tal, yo creo que es inevitable reconocerlas. Sin perjuicio de ello, no se puede dejar tener a la vista criterios de realidad que tenemos como país latinoamericano, en el cual tenemos estudios recientes en el cual manifiestan que el 37,6% aproximadamente de la realidad de las relaciones laborales latinoamericanas entonces están bajo o infra los índices normales o mínimos de laboralidad, y también en cuanto al nivel demográfico y conforme a las características propias o contar con los requisitos mínimos para que se pueda llevar a cabo este teletrabajo. De hecho, actualmente, a un mes de que se instauró la entrada en vigencia de esta ley, en los primeros días de mayo aproximadamente, estudios demostraron que efectivamente solamente el 20% de las relaciones laborales vigentes en el país tenían la posibilidad de alguna forma de rendir o utilizar esta herramienta de teletrabajo, y específicamente se concentraba este 20% en la región metropolitana, en Santiago, claro, principalmente. Entonces, hay factores que de alguna forma dicen relación con la educación, con la cultura, etcétera, pero no podemos olvidar también, como señalé anteriormente, las condiciones laborales propiamente tal, la realidad laboral de nuestra zona demográfica, y específicamente también la función que se desarrolla entonces para que efectivamente sea compatible con una situación de teletrabajo. A mi juicio, creo que el teletrabajo, si bien es cierto, como lo señalé precedentemente al inicio de mi intervención, ya está regulado como una excepción a partir del año 2001. Yo creo que la norma, la ley, la forma que quedó redactada, no es muy feliz en el sentido de que pueda ser tan masiva esta institución del teletrabajo, sino que de alguna forma aplicarla en el sentido que está establecida en la ley sigue siendo, a mi juicio, una norma de carácter excepcional. Ahora, obviamente, mediante la contingencia que estamos viviendo, se ha convertido en una herramienta bastante importante para poder desarrollar las funciones laborales propiamente tal. No solamente en el ámbito privado,
de hecho en el ámbito público, el mundo del cual yo vengo, esta institución ya se venía utilizando incluso anterior de la entrada en vigencia de la misma ley. El mismo Contralor General de la República instruyó a todos los servicios públicos, tanto centralizados y descentralizados, en el sentido de aplicar el teletrabajo como una herramienta factible dentro de la relación pública de subordinación y dependencia, que podemos llamarlo en este sentido, y entregó a los jefes superiores de servicio la facultad de regular cuáles serían sus cualidades, cuáles serían sus atributos mínimos, entonces, y la forma en que este debería llevarse a cabo, y obviamente esta actitud o este decreto, perdón, de teletrabajo tenía que ser sancionado, o tiene y debe ser sancionado por el jefe superior del servicio, en el caso del municipio el alcalde, en el caso entonces del otro servicio el que sea el director del servicio respectivo, ¿ya? Perfecto. Entonces yo creo que efectivamente es una herramienta útil, pero efectivamente a mi juicio en la forma que está redactada no deja de ser una norma de carácter excepcional. Perfecto. Abel, de acuerdo a la definición que establece la ley, ¿es lo mismo teletrabajo que trabajo a distancia? No, no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto. El trabajo a distancia solamente dice relación con el elemento geográfico de una relación laboral. El prestar el servicio, ¿cierto?, fuera de la faena, ¿cierto?, lugar de la empresa, o donde se determinó en el contrato de trabajo que se iba a desarrollar esta relación laboral. Como señalé anteriormente, el teletrabajo tiene que contar al menos no solamente este factor geográfico, sino que el elemento, ¿cierto?, de la tecnología, ¿cierto?, utilizar estos medios de comunicación tecnológicos y telecomunicación propiamente tal, en el desarrollo de la función o para rendirla, y como señalé también el tercer elemento, que es la organización en la forma de desarrollar este trabajo, o sea, que se desarrolla el trabajo de una forma, se organiza el trabajo y se desarrolla de una forma totalmente distinta al que se hace al interior de una empresa o faena en que se prestan los servicios. Perfecto. El teletrabajo y el trabajo a distancia propiamente tal, ya que muy bien tú lo has distinguido, es decir, lo has diferenciado, ¿cómo se relaciona con la jornada laboral que establece el Código del Trabajo? Partiendo de la base de los inicios, de la génesis de este teletrabajo, nuestro estatuto laboral como una excepción a la jornada regular, al límite de la jornada de trabajo de 45 horas. La regulación, esta nueva ley, cuando regula el teletrabajo, señala que efectivamente deja al arbitrio de las partes, en este caso el trabajador, claro, y el empleador, el poder pactar que queden excluidas entonces del límite de la jornada horaria de 45 horas semanales. Obviamente, y se establece también como un requisito sine qua non que tiene que establecerse dentro de las estipulaciones mínimas del contrato de trabajo. O sea, además de las estipulaciones del artículo 10, tiene que establecerse, entre otras, el tema, el señalar expresamente entonces de que las partes acuerdan dejar libre, entonces no someterse al límite de las 45 horas semanales, o en el caso de trabajador a distancia, de disponer libremente entonces la distribución de la jornada de trabajo. Yo creo que esta es una de las principales críticas que también se le hace a esta ley, porque de alguna forma habla de beneficios, ¿cierto?, de inclusión, habla también de un descanso mínimo, de desconexión de 12 horas, pero también está este tema que deja al arbitrio a la voluntad de las partes el que puedan en forma libre y espontánea, entre comillas, puedan regular entonces quedar fuera de este límite de jornada semanal. Claro. Porque efectivamente al pactarse entonces que quedan fuera del límite de una jornada de 45 horas, dejamos fuera todo lo que son las horas extraordinarias, ya, lo cual dice relación directa con la remuneración que tiene el trabajador, y que efectivamente es uno de los pilares que esta misma ley, incluso en su mensaje, como también en las primeras cláusulas o artículos de esta ley, señala expresamente que no se verán afectados los derechos de los trabajadores ni tampoco su remuneración, ¿ya? Claro. Entonces, cuando tenemos una posibilidad de pactar libremente
entre comillas lo digo, después lo voy a explicar por qué, el que queden fuera de la jornada, del límite de la jornada de trabajo, 45 horas, efectivamente entonces lleva a eso. No van a tener los trabajadores entonces una jornada extraordinaria y por lo tanto no tendrán el pago respectivo por esa jornada. Claro. Abel, mira, muchas consultas me han llegado durante la implementación de esta ley, que muy bien tú lo dijiste, coincide con el COVID-19, pero en realidad era una tramitación que venía del año 2018. Pero hoy día el trabajador está en una indefensión porque en el fondo, como tú dijiste, un 20% de la empresa está activando el teletrabajo. O sea, no es tampoco algo tan masivo como lo que se dice o como la misma norma lo establece y tú bien lo has establecido. Pero dice, oye, estoy trabajando desde la casa, pero no hemos pactado nada. ¿Qué pasa con mis derechos? ¿Qué pasa con mi derecho a la locomoción? Pregunta, ¿dónde el trabajador podría exigir que se firme un anexo modificando las nuevas circunstancias? Y segundo, ¿qué ocurre con sus derechos? Por ejemplo, el de locomoción, el de movilización, el de alimentación. Ya. A ver, vamos con la primera parte de tu pregunta. Es importante señalar, como dije anteriormente, que efectivamente cuando hablamos de relación de trabajo no podemos olvidarnos de la génesis de la relación laboral y la regulación laboral propiamente tal. ¿Ya? Por eso es complicado cuando tenemos cláusulas que de alguna forma ponen en un plano de completa igualdad al trabajador y al empleador, porque efectivamente esa plena igualdad en la práctica no lo existe. ¿Ya? Yeah. Se habla de alguna forma de cierta evolución en el derecho al trabajo, pero en distintas etapas de la relación laboral o en distintos estamentos en que pueda de alguna forma hablarse una cierta simetría en la relación laboral. Pero yo hago hincapié que efectivamente tenemos que hacer eco de cuál es nuestra realidad de relación laboral a nivel latinoamericano, y como se hablaba anteriormente, o sea, no puedes, imagínense que al año 2020, pleno siglo XXI, tenemos índices tan altos de relaciones laborales que ni siquiera cuentan con los estándares mínimos para poder catalogarse como relaciones laborales dignas. En ese orden de ideas es importante tener presente y no dejar de vista entonces la presencia en la relación laboral, en este caso de teletrabajo, la presencia de estos estándares mínimos entonces de relación laboral. Los derechos laborales, probablemente tal, no obstante estarse realizando en una condición de teletrabajo o trabajo a distancia, no tienen por qué verse menoscabados. De hecho, dictámenes recientes de la Dirección del Trabajo han podido concluir que efectivamente procede del todo el otorgar el derecho a sala cuna cuando efectivamente se está prestando la relación laboral en régimen de teletrabajo. ¿Ya? Asimismo, entonces, en situaciones o instituciones como la que señalaste recientemente, en relación entonces a los bonos, por ejemplo, la locomoción, traslado alimentación, que de alguna forma debe entenderse que la relación laboral sigue vigente. No obstante, estarse desarrollando por un modo distinto, por un medio tecnológico, a través de un computador, como estamos realizando entonces esta conferencia, la relación se sigue llevando a cabo. Tanto así que esta misma ley logró establecer que para efecto de poder controlar un poco esta situación, si efectivamente la persona, el trabajador, está en un régimen totalmente liberado de la jornada de trabajo o de alguna forma tiene una jornada propiamente tal de trabajo, volviendo entonces a una relación más clásica o típica de relación de trabajo, en el sentido de señalar que si efectivamente el empleador está utilizando mecanismos de control propiamente tal, tanto para en la realización del trabajo como en el control del mismo trabajo, se presume que efectivamente entonces esta relación de teletrabajo está inmersa en un límite de jornada dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, a eso quiero hacer hincapié, o sea, no obstante que nosotros estemos en una situación
de teletrabajo, la relación laboral sigue vigente y por lo tanto los derechos del trabajador siguen también estando vigentes, y en eso es importante estar alerta en ese sentido para que no sean vulnerados sus derechos. Perfecto. Dos preguntas, te voy a hacer dos preguntas en una para el desarrollo. ¿Tiene relevancia que el contrato de teletrabajo se haya suscrito posterior al inicio de la relación laboral y otro que se haya pactado inicialmente teletrabajo? Y en segundo lugar, ¿se puede acordar una jornada mixta entre el trabajador y el empleador? Sí, a ver, es importante distinguir el tema de si efectivamente el teletrabajo se pactó al inicio de la relación laboral o cuando esta está una vez iniciada, en el desarrollo de la misma. Es importante principalmente para poder determinar la forma en que se pone término a este teletrabajo, porque este teletrabajo tiene una duración limitada o puede ser de alguna forma tener una duración definida en el tiempo. Pero ¿qué es lo importante en el evento de que el teletrabajo se pactó al inicio de la relación laboral? No se le podrá poner término a este teletrabajo sino por un mutuo acuerdo a las partes. O sea, tiene que haber una convención entre las partes para poder ponerle término a este teletrabajo. En el caso contrario, si efectivamente este teletrabajo se pactó a posteriori, una vez iniciada la relación laboral, para efecto de ponerle término a este teletrabajo, entonces basta que cualquiera de las partes ponga en conocimiento a la otra con la anticipación de 30 días de que efectivamente no quiere seguir en adelante con esta situación de teletrabajo, entonces se puede ponerle término mediante un acto unilateral de las partes. Y conforme a lo que me señaló, claro, es totalmente factible y son totalmente, pueden convivir perfectamente una relación laboral propiamente tal en una parte y en parte de la otra que sea mediante teletrabajo. Obviamente eso tiene que ser mediante acuerdo de las partes que efectivamente entonces señalen dicha circunstancia. Perfecto. Ha pasado la primera etapa muy rápida, ha sido muy rápido. Bueno, volviendo de la pausa, y yo sé que muchos integrantes de mi oficina quieren que hablemos del derecho a la desconexión. No sé por qué me lo dicen. Y vamos a hablar qué ocurre con los medios tecnológicos, quién los provee, y también las medidas de seguridad que establece la ley respecto del trabajador. Así es que excelente tema, nos vamos a ir a una pausa, pero antes me han pedido mucho saludar a todos los que nos están viendo, a Juan Toro, Nelson Aguilar de Mendoza, Felipe Saavedra, Andrés Aguirre, Norberta, Lisandro, Gustavo Canales, José Rivas, Ángela Duarte, Marixa Alarcón, Renato Pino, Gustavo Munizaga y Cristina Mora, son los que han estado conectados en esta primera etapa, así que los invitamos a la segunda parte de este programa que viene lo mejor de los temas y también se abre la tribuna para contestar preguntas a través de @RadioLabChile y a través de sus plataformas pueden hacernos preguntas. Muchas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos. Ok. En Vitrina World Cup te invitamos a ti, que eres profesional, a ser parte de nuestra comunidad. Somos la primera plataforma web que geolocaliza profesionales y pymes en todo Chile. Ingresa a www.vitrinaworldcup.cl y elige alguno de nuestros planes, publica tu perfil y podrás ser contactado por quienes requieran de tus servicios. Solo por tiempo limitado, contrata un plan y te regalamos 3 meses adicionales gratis. Vitrina World Cup. Estamos todos, solo faltas tú.
Corleone. I am honored and grateful that you have invited me to your daughter. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Hola, hola. Hemos vuelto a la segunda etapa de nuestro programa Emprende Legalmente, patrocinado por Laura Lex, acá en Radio Lab Chile, Actitud Emprendedora. Seguimos junto a Abel Sepúlveda González, abogado experto latinoamericano en Derecho del Trabajo y con vasta experiencia en litigación laboral. Estamos analizando la ley 21.220, ley del teletrabajo y el trabajo a distancia y sus efectos jurídicos en los trabajadores y en la empresa. Como hemos dicho, gracias a todos los que han estado conectados, los que han compartido este programa, y también al final vamos a nombrar a todos los que han estado conectados para que no me aleguen por interno. Vamos a nombrarlos a todos, así que no se preocupe, pero vamos a seguir con este tema tan interesante que es la ley del teletrabajo. Y como quedó en la pausa anterior, queremos que nos hable Abel de la nueva incorporación de este concepto del derecho a la desconexión. Abel, ¿qué nos puede indicar al respecto? Bueno, dentro de una de las estipulaciones mínimas que debe tener este pacto del teletrabajo está la posibilidad de este tema, el pacto de desconexión. Eso quiere decir que aquel trabajador que está en condición de teletrabajo, ¿cierto? Y que pactó, obviamente, que no va a estar sujeto a la límite de jornada de 45 horas, tendrá un derecho entonces a desconexión mínima de 12 horas dentro de 24 horas. Y tiempo en el cual se entiende totalmente, valga la redundancia, desconectado de esta relación laboral, por lo cual no podrá, el empleador no podrá de alguna forma requerir la presencia ni tampoco entonces la prestación de determinados servicios del trabajador, como por ejemplo ver un correo electrónico, responder un correo o un mensaje de texto o WhatsApp, etcétera. Durante este tiempo, entonces, este límite de 12 horas propiamente tal. Perfecto. En eso consiste básicamente la desconexión. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre si un trabajador siente que no se le respeta este derecho a la desconexión? ¿Cuáles son las acciones que podría hacer al respecto? Siendo consecuente con lo que he señalado en esta intervención, no debemos olvidar que no obstante estar en esta relación de teletrabajo, la relación laboral sigue vigente, los derechos de los trabajadores siguen vigentes de la misma manera, por lo tanto no tenemos que olvidar ese tema. Y es importante, de hecho se está muy en boga en la cátedra el respeto a los derechos fundamentales del trabajador en su condición de ciudadano o colaborador en la determinada empresa, y como límite en relación entonces en esta situación de teletrabajo. Por lo cual, si efectivamente un trabajador siente vulnerado su derecho a esta desconexión, perfectamente puede ejercer la acción respectiva entonces para poder obtener el amparo de esta garantía mínima, ya sea a través de las acciones ordinarias que de alguna forma el legislador establece, sea administrativa como también judicial, y a mi juicio perfectamente también en base al procedimiento de tutela que regula nuestro legislador. Perfecto. Hay un tema que llama la atención. Obviamente sabemos que en nuestro país hay una brecha social increíble, muy diferenciada y muy marcada. También hay una brecha tecnológica, ¿ya? ¿Y a qué me refiero yo? Que el legislador, como tú bien lo dices, fue idealista un poco en señalar que todos los medios tecnológicos podían estar a disposición de los trabajadores o coberturas nacionales que hoy día no son tales. Entonces, en razón de esa pregunta, ¿quién debe proveer
los equipos de trabajo para el teletrabajo o el trabajo a distancia? ¿Qué definió la ley en ese sentido? Bueno, es importante tu consulta porque como señalé también anteriormente, eso también dice relación en la forma que de alguna forma, perdón, en la forma que se ha proyectado esta ley y cómo ha tenido el impacto en la sociedad. Efectivamente, no todos los trabajadores tienen los medios tecnológicos para poder realizar este teletrabajo, especialmente con la herramienta de Internet, con la calidad que necesita para poder estar conectado y que no se vaya la comunicación, porque a veces las redes son muy sensibles. Entonces, en este orden de ideas, el legislador estableció que efectivamente es una obligación del empleador el proporcionar estos medios tecnológicos de comunicación para poder realizar este teletrabajo para que efectivamente pueda entonces realizarse en condiciones óptimas. Ya es obligación del empleador entonces proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de este teletrabajo. Perfecto. ¿Y qué ocurre si el trabajador él proporciona, por ejemplo, opta por ocupar su propio computador, su propio, digamos, elemento tecnológico y este digamos, tiene alguna falla y hay que arreglarlo? ¿La ley reguló esa situación de la obligación que tiene el empleador de proveer el medio tecnológico? De proveer el medio tecnológico probablemente tal, sí. Sí, por eso hay que tener cuidado en relación también con la consulta que tú me señalas, qué pasa si efectivamente se acuerda que pueda utilizar, por ejemplo, mi propio computador o mi propio teléfono celular, entonces para las comunicaciones y de alguna forma tiene una falla. Sí. Complejo, en definitiva, para poder, si bien es cierto, un acuerdo a las partes, pero al establecerse como obligatoriedad del empleador de proporcionar los medios, entonces eso se transforma en un derecho básicamente laboral irrenunciable. Ya ahora, en la pregunta que tú me haces, sí, es complejo, sería materia de prueba, entonces poder acreditar ese pacto y de alguna forma cómo poder tener la reparación o tener de alguna forma retribuido de alguna forma o la reparación de ese medio tecnológico por parte del empleador, ¿ya? Pero a mi juicio yo creo que ese es un derecho laboral irrenunciable que es la forma que se pactó o que se estableció en la ley. Perfecto. Abel, en relación a las condiciones de seguridad, digamos, recordando que el empleador, aun cuando la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, sigue teniendo la responsabilidad objetiva definida en el artículo 184 del Código del Trabajo, esto es, velar eficazmente por la integridad física y psíquica de sus dependientes. La ley, ¿cómo lo plasmó, cómo lo planteó en relación al teletrabajo y al trabajo a distancia? Bueno, la forma en que se plantea también nos dice mucha novedad en relación a lo que he señalado a lo largo de esta intervención, en el sentido que efectivamente la relación laboral sigue vigente, por lo tanto, cuando hablamos del deber de seguridad que tiene el empleador en relación a la salud y seguridad propiamente tal de sus trabajadores, este sigue vigente, por lo tanto él tiene que tomar todas las medidas de resguardo necesarias entonces para velar por la seguridad y la integridad física y psíquica de los trabajadores. El derecho a saber también tiene que ponerle conocimiento entonces respecto a cuando son labores más riesgosas. Por lo tanto, efectivamente sigue siendo una obligatoriedad del empleador en relación a esta materia. Y también instruye que efectivamente de alguna forma a través del reglamento que va a regular entonces este teletrabajo se pueden establecer también las condiciones mínimas entonces en relación a la seguridad y vida de los trabajadores, ¿ya? Reglamento que todavía también no está listo, tal. Entonces actualmente tenemos un vacío importante en esa materia, sin perjuicio también de la labor que tiene entonces la Superintendencia de Salud en este sentido y también la misma Dirección del Trabajo. Perfecto. Pregunta, ya que obviamente lo estamos enfocando desde un punto de vista, digamos, de protección del trabajador, y obviamente el derecho a saber tiene que ver con el conocimiento que le entrega el empleador al trabajador relacionado con los riesgos durante la jornada de trabajo. El empleador puede
esta es una pregunta que claramente en los medios de comunicaciones no se habla, no se comenta, pero el empleador puede supervisar el domicilio o el lugar de trabajo donde se desempeña el trabajador. ¿Qué dice la ley al respecto? No puede hacerlo por arbitrio propio. Efectivamente, porque también hay un derecho básico también, que es el derecho de la intimidad también del trabajador. Puede hacerlo solamente entonces con consentimiento expreso por parte del trabajador. No puede constituirse en forma arbitraria, unilateral, en el domicilio del trabajador, sino que efectivamente tiene que contar con la anuencia y el acuerdo de este mismo. Perfecto. Para poder hacerlo. Acá, bueno, ya aquí va a tener bastante tiempo para desarrollar esta pregunta que te voy a hacer ahora, siendo una digamos, de una de las materias que tú manejas muy bien. ¿Qué pasa con la sindicalización en el contrato de teletrabajo y trabajo a distancia? Esta es una pregunta que obviamente la hago bien lenta porque yo sé que muchos de los que están escuchando tienen dudas en relación a eso, y era importante qué dice la ley y qué información y orientación le podemos entregar a esos trabajadores. ¿Qué ocurre con la sindicalización? Bueno, a ver, para efectos de la sindicalización, en materia específicamente de esta ley y de la institución del teletrabajo, se le impone al empleador la obligatoriedad de informar a los trabajadores de las organizaciones sindicales que estén constituidas legalmente al interior de la empresa. La verdad que en la forma que tenemos regulado entonces el derecho colectivo del trabajo en nuestro estatuto jurídico, la verdad que creo que no se podría establecer alguna obligatoriedad adicional al empleador. Yo creo que va a ser un desafío en el desarrollo de esta institución del teletrabajo, la manera en que existan una cantidad de teletrabajadores importantes que puedan constituir también un sindicato de trabajadores en este régimen, por ejemplo, y es un desafío que de alguna manera tendremos que estar atentos y alerta para poder dar la alerta respectiva en el ejercicio legítimo del derecho. Ya no puedo dejar de mencionar que esta ley, como mucha institución en definitiva al interior de nuestro estatuto jurídico laboral, nace también por un acuerdo privado, o sea, son acuerdos de las partes, no nacen de un acuerdo colectivo como sucede en derechos comparados, como por ejemplo en Francia, que efectivamente el teletrabajo nació a la luz del derecho colectivo. Son los sindicatos los que regulan entonces las condiciones mínimas en las cuales se va a realizar este teletrabajo, cuáles son las condiciones mínimas de trabajo, las jornadas, etcétera, ¿ya? Aquí nace de una óptica totalmente individual, ¿ya? Entonces está entregado totalmente al arbitrio de las partes prácticamente, y obviamente la forma en que pueda ingresar el derecho colectivo no tiene otra cabida sino conforme a la regulación del mismo derecho colectivo, la regulación de la huelga que tiene nuestro Código del Trabajo, ¿ya? Entonces, actualmente se traduce, y respondiendo a su pregunta derechamente, la labor que tiene el empleador, la obligatoriedad es informar efectivamente entonces cuáles son las organizaciones sindicales que existen al interior de la empresa, con los desafíos que esto conlleva a la instauración de nuevos sindicatos, como por ejemplo, y bueno, tendremos que ver y estar alerta cómo se desarrolla esto en el íter del mismo avance o desarrollo de esta institución del teletrabajo. Perfecto. La ley, la 21.220, habla de, algunos le llaman el derecho a participación, ¿ya? Si bien es cierto, no está tan definido propiamente tal, pero quiero que nos hable, si es posible, de las normas que dicen relación con la participación y la integración que tiene la obligación el empleador de hacer extensiva al trabajador. La ley del teletrabajo habla de eso, y obviamente nos gustaría, como ha sido tan amable en esta exposición, ¿qué dice la ley en relación a la obligación que tiene el empleador y a la vez el derecho que tiene el trabajador de participar en relación a las actividades de la empresa? Bueno,
contestando derechamente, efectivamente, el empleador tiene que dar las garantías necesarias para que el trabajador pueda participar en todas estas actividades. El trabajador sigue siendo miembro de la comunidad de la relación laboral, por lo tanto, miembro de la empresa, él puede ir, no obstante estar en el régimen de teletrabajo, puede ir unilateralmente a la empresa, por ejemplo, y obviamente eso también se condice con esto, con tu pregunta en relación al ámbito colectivo. Todas las actividades que se realicen, entonces el empleador tiene la obligatoriedad de proporcionar los medios necesarios para que esto se lleve a efecto y que de alguna forma entonces propiciar la participación entonces en todas y cada una de las actividades que se desarrollen en ese sentido. ¿Mm? Perfecto. La pregunta es, tú bien lo señalaste, la ley obviamente muy incipiente, la propia norma estableció una forma de control, o de una especie de reglamento que pueda llevarse a cabo para, en el fondo, como dices tú, que se confirme realmente que el teletrabajo y el trabajo a distancia no ha sido un menoscabo para el trabajador. ¿Existe algo en la norma al respecto? Claro, lo que pasa es que efectivamente la norma establece la realización de un reglamento por parte de la Dirección del Trabajo que de alguna forma regule las condiciones durante el desarrollo de esta misma institución. Entonces, este reglamento va a fijar estándares mínimos en cada una de las materias que regula esta ley, y yo creo que respondiendo a tu consulta, este es un tema que efectivamente también debiera estar considerado entonces en ese mismo reglamento. Pero es importante señalar que ese reglamento, como lo señalé presentemente, aún no está listo todavía. Entonces tenemos varios vacíos todavía, no solamente a nivel de la seguridad del trabajador, en relación al deber de seguridad de su vida, integridad física, psíquica, sino también en este ámbito colectivo, como lo señalé presentemente. Perfecto. Siguiendo esa misma línea, la norma alude a un Consejo Superior Laboral. Estos nombres que a veces tratan de hacer calzar, el Consejo Superior Laboral, el que deberá, dice, emitir un informe de evaluación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que en el fondo este nuevo organismo trastocaría las facultades que tendría la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo. ¿Cuál es tu opinión? Porque en el fondo queda la duda de por qué la ley o el legislador pensó en un Consejo Superior Laboral. Sí, yo creo que esto también es una de las principales críticas que se le hace a la norma, que efectivamente vendría a establecer un nuevo órgano de control más allá de lo que tenemos establecido, que principalmente entonces las facultades que tiene la Dirección del Trabajo como órgano de fiscalización. Mire, yo creo que en la forma que está regulado está, como lo señalaste presentemente, como un órgano de control que de alguna forma va a informar, porque de hecho dice que tiene que entregarle dicho informe, ¿cierto?, al Senado y a la Cámara de Diputados al respecto, y obviamente al presidente de la República. Entonces, en la forma que está regulado, pareciera ser que fuera un órgano consultivo o informativo. Pero queda, como dices tú, la duda que cuál va a ser la principal función de este órgano, y si efectivamente tendrá o no las atribuciones de poder fiscalizar y poder entonces entregar directrices al respecto. En la forma que está regulado no es muy feliz, por lo tanto poder interpretarse en uno u otro sentido. Perfecto. Me hacen una pregunta en relación con aplicación práctica de la ley. Se señala, si en un anexo de contrato de teletrabajo, al establecer que la modalidad va a ser de manera total por teletrabajo, señalan si es posible consignar que el trabajador deba concurrir una vez por semana a la empresa a informar o a entregar trabajo o informe en relación a su función. La pregunta es, ¿habría un inconveniente en consignarlo en el anexo de contrato?
A ver, pactaron la jornada de teletrabajo en forma total, ¿cierto? Total, sí, Ya. sí. Pero quiere el empleador dice, ¿cómo puedo, si ya consigné que Ujú. el teletrabajo, trabajo a distancia va a ser total, puedo consignar que un día a la semana pueda ir y entregar cuenta de su trabajo y de su gestión? A mi juicio no veo inconveniente porque, como se lee precedentemente, pueden darte estas figuras mixtas, o sea que efectivamente el día que va a ir él a dar control o de alguna forma a rendir su trabajo, se transformaría entonces en esta institución mixta, o sea que ese día que va sería el trabajo presencial de alguna manera y en el resto entonces la jornada sigue siendo u operando el teletrabajo propiamente tal. A mi juicio no veo inconveniente. Perfecto. Otra pregunta que me hacen, es muy práctica, pero yo creo que es muy importante. En relación a los elementos de seguridad y a la entrega digamos, de medios para realizar el trabajo, me preguntan si estaría incorporado, por ejemplo, que el empleador proporcione un escritorio, una silla, porque muchas de las personas están realizando su labor en los muebles de su casa. Entonces, preguntan de acuerdo a la ley, ¿es posible que el trabajador pueda solicitar o pueda exigir elementos de trabajo para que efectivamente este trabajo en su casa o donde desarrolle su labor esté acorde a los estándares laborales? De todas maneras, de hecho, todo lo que dice relación con la seguridad de los derechos del trabajador en el aspecto de la salud, la H y otras instituciones, las mutuales, están muy preocupadas principalmente en razón de la posición que se opta para tener conferencias como la que tenemos en este minuto. Claro, Generalmente no tenemos la silla más adecuada ni tenemos la posición más adecuada. Y estar mínimo 8 horas en el día en esta posición, con no tener o el escritorio adecuado, no tener el posamanos o para las muñecas respectivos, o el escritorio adecuado, entonces puede traer entonces impacto en la salud del trabajador. Por lo cual no hay ningún inconveniente en que para el desarrollo de las funciones pueda requerirse entonces y sea obligación por parte del empleador otorgar entonces estos medios que vendrían a ser los medios indispensables y mínimos para poder desarrollar este teletrabajo. Es decir, no perfecto, estamos hablando de internet, ni de computador, ni celular, sino que efectivamente estamos hablando de los medios complementarios, entonces, para desarrollar esta función en coordinación o en coherencia, perdón, a los derechos y a la salud, perdón, del mismo trabajador. perfecto. Priscila Sepúlveda pregunta, ¿qué pasa con la hora de colación y o almuerzo? ¿El trabajador puede bloquear su agenda y desconectarse durante ese periodo? Buena pregunta, Buena pregunta. muy práctica. Buena pregunta. Yo creo que para eso es importante, bueno, primero, distinguir si efectivamente estamos en una situación de teletrabajo propiamente tal, que están totalmente fuera del límite de la jornada ordinaria de trabajo o no, pero sin perjuicio de eso, insisto, los derechos fundamentales del trabajador siguen estando, la relación laboral sigue vigente y estos derechos mínimos siguen estando presentes en la relación laboral. Por lo tanto, yo creo que es importante, a pesar que la norma no lo señala, que efectivamente, no obstante que efectivamente estamos en esta relación de teletrabajo, fijar entonces cuáles son los parámetros entonces de las pausas o los descansos respectivos durante el día y también los descansos a nivel de semana durante la vigencia de este régimen de teletrabajo. Porque efectivamente en una relación ordinaria, una relación de trabajo típica, generalmente no se señala el día ni la forma, sino que las condiciones mínimas. Entonces, al estar en una institución excepcional, vamos a tener que entrar a fijar también situaciones excepcionales para no prestar derecho a confusión o abusos por parte de una de las partes en esta relación de trabajo. Perfecto. Me pregunta Juan Francisco, ¿de qué forma quedan protegidos los trabajadores en la hipótesis de un accidente en el lugar donde se encuentra realizando el teletrabajo? ¿En qué hipótesis, perdón?
Si ocurre un accidente de trabajo Ah, ya. digamos, en el lugar donde presta los servicios. Ya. Bueno, yo creo que en ese sentido cobra plena aplicación la ley 16.744, que efectivamente establece los accidentes del trabajo, de trayecto y también las enfermedades profesionales. Cobra aplicación completa, erga omnes, esta ley. Por lo tanto, si se produce un accidente durante el desarrollo de este teletrabajo, aunque sea en el domicilio, cobra completamente entonces aplicación la misma ley. Y por lo tanto la obligatoriedad entonces del empleador de poder resguardar esta situación y realizar, perdón, las prestaciones mínimas de seguridad. Perfecto. A ver, como última pregunta relacionada con este programa, el teletrabajo, dos cosas. ¿Qué, ¿Qué reflexión final puedes sacar de esta ley y qué consejo puedes darle a los trabajadores que sienten que esta nueva modalidad, en realidad, en vez de hacer un beneficio, ha sido un perjuicio? No es poco las personas que han dicho que con el teletrabajo trabajan más, puesto que hay funciones domésticas. Entonces, junto con esa reflexión, y sale una pregunta digamos, de lo que estoy comentando, un trabajador puede pactar ciertas fracciones de tiempo para efectos de poder sentirse cómodo con este vínculo laboral. A ver, importante precisar que anterior, como lo señalé al inicio de esta intervención, anterior a la dictación de esta ley, ya en la cátedra académicamente veníamos hablando de la necesidad de este teletrabajo como una forma típica o como una de las instituciones de este nuevo derecho del trabajo que se habló desde el mundo académico. Ya, pero siempre cuando se habló de este teletrabajo, se habló principalmente de una forma de poder conciliar el tema de las funciones que se tienen entonces al interior del seno familiar, de la organización de alguna forma, de la familia o de las actividades también que se realizan en el interior del hogar, como los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos, etcétera, con también la función de trabajar. Incluso también se hablaba de alguna forma de poder equiparar las actividades de género, de manera que también el hombre, primitivamente visto solamente como el proveedor y que la mujer solamente se dedicaba al cuidado de la familia y el hogar común, que esta institución incluso pudiera equilibrar esta situación de manera que podría haber una mayor participación, ¿cierto? Una mayor corresponsabilidad entre el padre y la madre entonces en estas labores. Y así lo conciliaba también con la relación de trabajo, en este trabajo a distancia. Ya, pero en la forma que de alguna forma que esta institución salió del debate y se transformó en ley con la actual contingencia que tenemos también a nivel de país, a nivel mundial, perdón, de salud. Claro, nos llega la institución de frente y la regulación es bastante escueta, como les señalé anteriormente, entonces no podemos tener y dejar de tener a la vista entonces las condiciones mínimas de una relación de trabajo en relación a la jornada, al límite de la misma y también los descansos y las fracciones que éstas deben tener. Contestando directamente a tu pregunta, eso es lo que tenemos que tener pendiente y dar la alerta que efectivamente cuando estamos hablando de una situación de teletrabajo propiamente tal y cuando no es una institución de teletrabajo, sino que una relación solamente de trabajo a distancia o incluso solamente una relación de trabajo propiamente tal que se está prestando en un lugar distinto a la empresa, pero que de alguna forma es el mismo empleador que proporcionó esos medios. Por ejemplo. Entonces yo creo que para poder contestar tu pregunta es totalmente indispensable poder diferenciar y disociar si efectivamente entonces estamos en esta institución del teletrabajo. Y yo vuelvo a hacer hincapié, cuando hablemos de teletrabajo, no necesariamente tenemos que tener estos tres elementos. No basta con el tema de trabajar en un lugar distinto entonces al de la empresa,
no basta con utilizar los medios de tecnología, ¿cierto? O comunicación o telecomunicación, sino que efectivamente tiene que existir esta organización distinta y rendición distinta en la forma del trabajo a la que se desarrolla habitualmente al interior de la empresa, ¿ya? Porque hay muchas situaciones que efectivamente son relaciones laborales propiamente tal, de una forma típica, que pueden disfrazarse a través de una institución del teletrabajo, pero en la práctica o legalmente no lo son. Entonces yo creo que ahí es donde es importante hacer esta diferencia, y además de eso, una vez que estemos en plena presencia de esta institución del teletrabajo, concurriendo estos 3 elementos mínimos, estar presente entonces y estar alerta de la concurrencia entonces y respeto de los derechos mínimos entonces de esta relación de trabajo en relación a los mismos trabajadores. Perfecto. No sé si con ese contexto necesita algo adicional. Bien, 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 Abel. Bueno, estamos llegando al final del programa. Hemos tenido una grata conversación con Abel Sepúlveda González, abogado laboral. Estimado Abel, ¿dónde te pueden contactar las personas que deseen resolver inquietudes de forma directa el teletrabajo? Yo creo que principalmente a través de esta misma plataforma, LaboralLex, así es que vamos a estar ahora más conectados en pocos días más a partir de esta misma plataforma, tocando temas tan relevantes como este y muchos más que tenemos en este derecho al trabajo. Exactamente. Principalmente esta plataforma. Muchas gracias. Ahí en @LaboralLex, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar, y también en la página www.laborallex.cl. Para finalizar, agradeciendo la excelente exposición, Abel, nuevamente por tu tiempo. Yo sé que estás fuera de Santiago, en el sur, con una grata y rica lluvia. Así que muchas gracias por tu tiempo. Queremos saludar a Marcela Busto, que estuvo conectada durante este programa, a Priscila Sepúlveda, no sé si tú las conoces, y bueno, ya Carolina Stubin, Edwin Guerrero, Mónica Abrante, y también a Mauricio Otero, que estuvieron presentes en este programa. Bueno, nos despedimos, invitamos a todos nuestros seguidores que pueden volver a compartir y a repetir este programa en @radiolabchile.cl y en su fanpage de YouTube, Instagram y también de Facebook. Pueden repetir este programa. Bueno, nos vemos para este próximo martes a las 12 horas con un nuevo capítulo de Emprende Laboralmente, patrocinado por LaboralLex. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias. Perfecto, a los controles. nos vemos. Ya. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.